En el taller que realizamos en Flaxo, Argentina, analizamos el tema de financiamiento para la adaptación al cambio climático y en particular nos enfocamos en los seguros y los microcréditos como instrumentos que favorecen la adaptación en las poblaciones más vulnerables y que al mismo tiempo pueden ser financiados, autofinanciados o por los mismos gobiernos o por las mismas poblaciones vulnerables. El tema del financiamiento del cambio climático es un tema clave de toda política pública. Si no hay recursos, no se puede avanzar. Pero en el caso de la adaptación al cambio climático es particularmente importante, pues hay una expectativa de que las políticas de mitigación, de reducción de emisiones, haya financiamiento internacional y de hecho hay. Tal vez no tanto como quisiéramos. Pero en adaptación está claro que el financiamiento disponible a nivel internacional es mucho menos y que los países van a tener que hacer un gran esfuerzo en financiar su propia adaptación. Y un país de renta media como Argentina, este es un desafío importante y que tenemos que empezar a avanzar. El cambio climático es un hecho. Las proyecciones muestran la existencia y la ocurrencia de desastres naturales cada vez más frecuentes y más intensos. En este sentido, la adaptación al cambio climático es clave y lo que requiere la gestión y el manejo del riesgo. Los seguros son un instrumento financiero justamente para transferir y agregar el riesgo. Y los seguros indexados son un tipo de seguros claves en la estrategia de la adaptación. Los seguros indexados podrían ser una alternativa de aseguramiento para algunos de los eventos extremos que afectan a la producción agropecuaria. Creo que es una alternativa de bajo costo que permitiría cubrir eventos extremos y de lluvia y entonces a un costo, digamos, bastante más razonable de lo que son los seguros tradicionales o de multirriesgo. Después, como prerequisitos para el seguro indexado, está el sistema de información meteorológica, que debe ser confiable, transparente, libre de manipulaciones por parte de ningún actor relevante en el contrato del seguro. Por otra parte, los asegurados y las compañías aseguradoras deben entender el concepto del seguro y este es un tema fundamental que generalmente no tienen una cultura de aseguramiento. Y por último, un adecuado marco institucional y regulatorio. Tiene que haber un acompañamiento por parte del Estado en determinar, dar herramientas, ¿no es cierto?, para amortiguar los efectos de la sequía y las inundaciones, pero también establecer cuáles son las condiciones de uso para los distintos ambientes que deben respetarse para no producir el deterioro del recurso y entonces a su vez determinar un mayor perjuicio tanto para el productor como para el Estado. Tuvimos presentaciones en paneles en los cuales se explicaron algunos tipos de seguros específicos como los seguros indexados que son muy interesantes para adaptación al cambio climático porque pueden ofrecerse a un mundo más amplio de pequeños productores por el hecho de no requerir la comprobación del daño y también porque permiten que el productor tome prácticas más proactivas para la adaptación, ya que de todas maneras va a cobrar el seguro si se dan las condiciones que permiten que el seguro se gatille. O sea, si llueven más de tantos milímetros, van a cobrar, entonces el productor de todas maneras le conviene tomar estrategias de adaptación para perder lo menos posible. Esta es la diferencia con los seguros tradicionales en los cuales el productor solo cobra de acuerdo a sus pérdidas. Entonces eso no lo incentiva a tomar prácticas más sostenibles a largo plazo. En el tema de cambio climático tenemos que entender que es un problema socioambiental, no es un mero problema ambiental y que además es a través de su interrelación con un montón de otros aspectos del cambio global, influencia la actividad humana, nuestra vida cotidiana y puede tener graves consecuencias. Nosotros damos créditos comunitarios, entonces básicamente lo que tiene que ver es primero una necesidad consistente dentro del barrio y compromiso barrial, justamente porque como los créditos no son personalizados, sino que este programa se asume como un programa de impacto comunitario, tiene que haber interés, compromiso y ganas, ¿no?
Nuestros países no son grandes emisores de gases de efecto invernadero, sino que son principalmente receptores de las consecuencias del cambio climático y que por lo tanto sus aspectos sociales y su sistema productivo van a sufrir las consecuencias de esto, así como los sistemas naturales. Algunas de las conclusiones que sacamos durante el taller es la importancia del involucramiento del sector público en estas actividades de fomento para adaptación al cambio climático, ya que los sectores vulnerables generalmente por sí solos no tienen la capacidad de acceder al crédito o a los seguros, y al mismo tiempo el sector privado tampoco por sí solo puede generar las condiciones para que este tipo de seguros funcionen. Entonces, la interrelación del sector público, el privado y el académico que provee los datos es clave para poder hacer una planificación que sea efectivamente positiva para la adaptación al cambio climático.